Buenas tardes con todos. Dentro de nuestra asignatura de telesalud, el día de hoy les voy a hablar acerca del cáncer de cervix. Justo voy a hablar acerca de la parte preventiva, ¿no? Por eso que le he puesto prevenir es curar. Yo soy la doctora Alejandra Villarmano Salos, soy médico cirujano, residente tercer año de la especialidad de medicina oncológica por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, del Hospital Nacional de PNP Luis N. Sáenz. Esta charla está dirigida a la población en general, ¿no? Ya que es una charla informativa acerca de qué es el cáncer de cervix y cómo prevenirlo, ¿no? Bueno, para empezar, vamos a hablar acerca de la definición, ¿no? ¿Qué es el cáncer de cervix? Cáncer de cervix es una alteración celular que se va a originar en el epitelio del cuello del útero y que se manifiesta inicialmente a través de lesiones precursoras, ¿no? Se dice que el cáncer de cervix tiene una evolución en el tiempo o una historia natural de la enfermedad que va desde lesiones benignas hasta lesiones premalignas, ¿no? Que son leves, moderadas a severas, lo que son las displasias, ¿no? Actualmente ya se llaman las neoplasias intraepiteliales, ¿no? Antes conocidas como displasia leve, moderada y severa, y el cáncer in situ y luego el cáncer invasivo, ¿no? Es una historia natural que va demorando aproximadamente en evolucionar de una a la otra en alrededor de 5 años. Es decir, el cáncer de cervix no se presenta de la noche a la mañana. Bueno, como mencioné, es de crecimiento lento y progresiva evolución que se sucede en etapas, como mencioné, ¿no? Displasia leve, moderada y severa, que actualmente ya tienen otra nomenclatura, otro nombre. Bueno, para hablar un poco de anatomía, para saber dónde nos estamos situando, dónde está situado el cuello del útero, este es nuestro órgano reproductor femenino, ¿no? En el cual está la vagina, que es el órgano externo que podemos ver, está el canal vaginal. Inmediatamente después del canal vaginal se encuentra lo que se conoce como el cuello uterino, ¿no? Que está formado por el canal endocervical y propiamente dicho el tejido epitelial, nuestro tejido epitelial del inicio del útero, ¿no? El resto, pues, es conocido como la matriz o útero, en el cual es el órgano reproductor principal, es aquí donde se produce el embarazo, ¿no? Acá se el embrión y va creciendo, es un órgano formado por varias capas de células, capa epitelial, muscular, una muscular gruesa. ¿Por qué? Porque el útero tiene gran distensibilidad para que pueda pues aumentar conforme a las semanas de gestación del embarazo, ¿no? Y una capa serosa además externa. Tenemos parametrios que está conformado por las trompas de falopio, ¿no? De sus diferentes partes, y por los ovarios, ¿no? Los ovarios son los órganos en los cuales eh, se van a producir las células que van a dar origen al futuro nuevo ser que va a alojarse en el útero, ¿no? Entonces, bueno, obviamente en todas estas estructuras puede desarrollarse una neoplasia, pero ¿por qué nos interesa especialmente esta parte que es el cuellito del útero, ¿no? Que es la entrada del útero? ¿Qué? Porque por un motivo en específico es una parte en la cual es bastante susceptible a desarrollar cáncer, mucho más que el útero en general, que el ovario y que las trompas. Y eso lo vamos a ver más adelante. ¿Por qué? Porque al ser un área que tiene contacto con la parte externa, es muy susceptible de sufrir lesiones, ¿no? Ya sea las mismas relaciones sexuales o por las microabrasiones que se causan en la misma, pero sobre todo por este virus, ¿no? Que es la etiología más importante en la formación del cáncer de cervix, que es el virus del papiloma humano. ¿No? Se dice que el virus del papiloma humano es el responsable del 95% del cáncer de cuello uterino. El resto, el 5%, está asociado a otras causas que son muy raras, ¿no? En el cual ya están las alteraciones genéticas y otro tipo de lesiones, como mencioné, que son bastante raras, ¿no? La gran mayoría está causada por la infección del virus del papiloma humano. Entonces, bueno, este virus, esta es su conformación, está conformado por una cápside, por histonas, es un material genético que es circular. Esto tiene la particularidad de poder unirse al tejido epitelial del cuello del útero, ¿no? Y se une o se mete o se introduce por medio de las lesiones, las abrasiones en el cuello del útero. Es por eso que sabemos que esto
se considera un tipo de infección de transmisión sexual, ¿no? Se va a manifestar o se va a contagiar en el momento del acto sexual. Bueno, para explicar un poco más, hay varios tipos de virus de papiloma humano, no todos son causantes de cáncer de cuello uterino. Hay los tipos de tipo oncogénico, ¿no? Los principales son el número 16 y 18, pero no son los únicos, está el 30 y el 31, en los cuales esos son los que están vinculados hacia la formación del cáncer de cuello uterino. Y hay otros que son los no oncogénicos, ¿no? Que estos van a ser, simplemente van a causar lo que todos conocemos, las verruguitas genitales, ¿no? Conocidas como infección del papilomavirus, las cuales, bueno, pueden tener tratamiento para, para que desaparezcan, ¿no? Suelen ser asintomáticas y no causar mayor molestia, ¿no? Pero igual son infecciones de transmisión sexual. Bueno, ¿cuál es nuestra realidad en cuanto al cáncer de cuello uterino? Aproximadamente al año se diagnostican más de 4.000 casos nuevos de cáncer de cuello uterino. En el 2007 hubieron más de 5.400 casos nuevos, 34,5 por cada 100.000 habitantes, o sea, lo que nos dice que son más de 12 casos diarios, ¿no? O sea, cada día que pasa hay 12 diagnósticos nuevos de cáncer de cuello uterino. Aproximadamente 2.098 muertes, ¿no? Casi la mitad de estos pacientes se muere. 2.633 en el año 2007, 16,3 por cada 100.000 habitantes, ¿no? Casi 6 muertes diarias, ¿no? O sea, de los que diagnosticamos 12, la mitad se mueren, ¿no? Es una realidad bastante cruda, ¿no? Es decir, que el 50% de nuestros pacientes se están muriendo. Y ahora, bueno, vamos a cuanto a la prevención, ¿no? ¿Cómo prevenimos el cáncer de cuello uterino? Eh, aquí, en cuanto al cáncer de cuello uterino, tenemos varias etapas en las cuales podemos actuar, ¿no? Ya que ahora ya conocen cuál es el principal causante del cáncer de cuello uterino, cómo es que sucede, eso es lo primero, ¿no? Lo principal está a nivel de la prevención, a nivel de la atención primaria, a nivel de la comunidad, ¿no? Antes lo que se llama promoción de la salud, ¿no? Antes de la atención primaria, incluso está la promoción y prevención de salud. Entonces, aquí, en lo que es la prevención primaria, vamos a hablar de promoción de salud. ¿Qué es lo que hacemos? Información y educación de la población, ¿no? eh, Conozcan, ¿no? Qué es el cervix, qué es lo que lo causa, qué es el virus del papiloma humano, por qué lo causan las relaciones sexuales, ¿no? Educar, hacer consejería, ¿no? Indicarle a los pacientes que utilicen medidas de barrera, por ejemplo, el uso de preservativo, si es que van a tener relaciones sexuales con parejas que no son las habituales, ¿no? Bueno, de todas maneras, consejería en evitar las múltiples parejas sexuales, ¿no? Asimismo también, como le mencioné, el uso de preservativo y la otra intervención que ha demostrado disminución de la infección y la incidencia de cáncer de cuello uterino es la vacuna contra el VPH, ¿no? En otros países donde están más adelantados ya se ha logrado demostrar que hay una reducción en la mortalidad, bueno, una disminución a nivel de la incidencia de cáncer de cuello uterino. En nuestro país todavía, porque no hemos llegado al tiempo suficiente, ¿no? Para poder evaluar que las niñas que empezaron a ser vacunadas contra el VPH, pues realmente no han tenido una menor incidencia a lo largo de su vida de sufrir cáncer de cuello uterino, ¿no? La otra atención, los otros mecanismos de prevención están en la atención primaria, en lo que es el tamizaje, ¿no? Aquí hablamos del cribado oportuno, en lo que es la evaluación de mujeres en riesgo, ¿no? Los pacientes que sabemos que, bueno, que han tenido múltiples parejas sexuales, etcétera, exámenes de laboratorio. Acá básicamente está lo que nosotros conocemos como el Papa Nicolau, ¿no? Que ya sabemos que es fácil de utilizar, fácil de aplicar, ¿no? En cualquier realidad, en cualquier establecimiento de salud, de cualquier nivel de atención, lo podemos realizar y con eso vamos a lograr pues identificar a qué mujeres pueden estar en riesgo de sufrir cáncer de cuello uterino.
La atención secundaria es lograr un diagnóstico oportuno para un tratamiento que sea pronto en un estadio clínico temprano. Si no pudimos evitar que la persona tenga cáncer de cuello uterino, al menos debemos tratar de diagnosticarlo a tiempo para que tenga diagnosticarlo en un estadio clínico temprano y este pueda tener una cura, ¿no? Que la paciente no llegue a un estadio avanzado en el cual ya no haya mucho que hacer, ¿no? Y dentro de estas intervenciones está lo que es la colposcopía, las biopsias, laboratorios de patología, la crioterapia, el CONOLIP, la cirugía, la radioterapia y la quimioterapia, ¿no? De manera oportuna. O sea, es identificar qué pacientes tienen alto riesgo, ¿no? Ya les dice el Papa Nicolau, me salió que tienen una lesión premaligna, les hago una colposcopía, una biopsia, identifico que tienen un cáncer a nivel de cuello uterino y hacer rápidamente su referencia para que esa paciente pueda ser evaluada por un grupo multidisciplinario, determinar en qué grado está, no esperar, ¿no? Hacer una colposcopía después de 3 meses o 6 meses, un año, no esperar para que el paciente vaya y cuando llegue ya a recibir tratamiento, pues la paciente ya esté en un estadio avanzado, ¿no? Y bueno, la atención terciaria está determinada a darle la mejor atención posible, o sea, el tratamiento, digamos, que tenga una mayor evidencia de una mayor tasa de curación para lograr pues, que esa paciente, al menos si es que llegó en una etapa avanzada, pues pueda tener calidad de vida, ¿no? Y bueno, también dentro de ellos están los cuidados paliativos, que ya son parte de la recuperación del paciente o cuando ya no hay un tratamiento para poder regresionar el cáncer, ¿no? Y solamente pues hay ya que lograr una calidad de vida. Lamentablemente la gran mayoría la identificamos en etapas avanzadas. Entonces, quiere decir que en todas estas cosas que hay aquí todavía estamos fallando. Entonces es importante que nosotros tengamos conciencia y que podamos actuar aquí, en estas etapas, ¿no? Y no llegar hacia un diagnóstico tardío. Bueno, la prevención va a reducir la incidencia y la mortalidad del cáncer de cervix. Es importante el control en la consulta de ginecología o en una consulta con el médico, con la actriz, ¿no? En las pacientes que tienen entre 25 a 30 años se recomienda hacerle el Papa Nicolau cada 3 años y en pacientes mayores de 30 años se recomienda pues hacer el test de VPH en alto riesgo cada 5 años, ¿no? Esto va a disminuir el 70 al 80% de la incidencia y la mortalidad. Lo que es la vacunación en niñas y jóvenes de 9 a 26 años y el diagnóstico precoz en mujeres entre 25 a 65 años. Y bueno, dentro de los factores de riesgo del cáncer de cuello uterino, pues tenemos el inicio temprano de relaciones sexuales, tener múltiples compañeros sexuales, la promiscuidad de la pareja, la infección por el papiloma virus humano y otras enfermedades transmitibles sexualmente, ¿no? Esto es importante transmitirlo siempre con la población para que sepan que esto le confiere un mayor riesgo si sufrir un cáncer de cuello uterino. Por lo tanto, si tuvieran pues exposición a estos factores de riesgo, deben buscar ayuda o deben buscar una consulta de manera pronta, ¿no? En cuanto a la fisiopatología, lo voy a tratar de hacer de manera más, un poco sencilla. Nosotros tenemos un cervix, un cuello uterino normal. Normalmente podemos pasar por un episodio de infección. No todas las pacientes que son infectadas por el virus del papiloma van a realizar la enfermedad, ¿no? Hay un ciclo entre infección, eliminación. Esto ya cuando, bueno, como mencionamos, no hay ciertos grupos que tienen mayor carga oncogénica que otros y se puede desarrollar la enfermedad, ¿no? Entonces, una vez que tenemos que la infección del VIH se ha prolongado o se ha cronificado, pues ahí sí va a haber progresión a lesiones precancerosas. Como hemos mencionado, hay una clasificación, ¿no? Que la manejamos los médicos, que son las lesiones intraepiteliales cervicales, más conocidas como SIN o NIC, que aún así estos pueden regresionar. O sea, si nos diagnostican un NIC 1, no quiere decir que esto indudablemente va a progresar a cáncer. Puede haber una regresión todavía a un cervix normal, ¿no? Porque nosotros tenemos mecanismos de defensa dentro de nuestro cuerpo, el cual puede hacer pues, que haya una... Pues, obviamente, mientras más avanzada sea la lesión intraepitelial,
prácticamente ya es imposible. Se habla de que un NIC3, ¿no? Una lesión de grado 3 ya no regresiona por sí sola. Por eso que dentro de ya es cuestión de la especialidad, pues dentro de las lesiones iniciales, hasta algunas lesiones NIC2, se pueden dejar en observación, pero hay ciertas características del NIC2 y definitivamente ninguna NIC3 se observa. Todas tienen que ir a una intervención definida ya por el médico especialista, ¿no? Y bueno, ya una vez que sigamos avanzando en este tipo de lesiones precancerosas, llegamos a que esto ya sale, ¿no? E invade ya más células y se forma el cáncer cervical. Entonces, una vez que nosotros tenemos cáncer, como había mencionado, hay diferentes etapas. La idea es que si llegamos aquí, poder hacer un diagnóstico precoz y diagnosticarlo en las etapas iniciales. Las etapas del cáncer son 4, estadio 1, 2, 3 y 4, siendo la 4 ya una enfermedad avanzada en la cual ya no hay un tratamiento con intención curativa, ¿no? Solamente prolongar lo que es un poco más la vida del paciente y pues una calidad, darle calidad de vida, ¿no? En cambio, los estadios 1, 2 y 3 todavía se puede hablar de una intención curativa. Obviamente, el porcentaje de curación va disminuyendo conforme va aumentando el estadio. Y bueno, estas son definiciones más técnicas, solamente para hablar que existen los diagnósticos citológicos, no confundir, no es lo mismo un diagnóstico citológico que un diagnóstico histológico. La citología se refiere al Papa Nicolau, que si encontramos que hay alguna alteración, pues debe ir al diagnóstico histológico que se hace por medio de la colposcopía, ¿no? Y esto nos da ya el diagnóstico de la neoplasia intraepitelial, ya sea 1, 2 o 3. El diagnóstico citológico solo nos va a reportar una lesión de bajo riesgo, las conocidas como las LSIL, y las lesiones de alto riesgo conocidas como las HSIL, para no confundir y tener un poco claro las definiciones. Y bueno, estos ya son algoritmos más también de la especialidad. Como mencioné, dentro del manejo de las lesiones intraepiteliales cervicales, ¿no? Las NIC1 van a seguimiento, idealmente deberían hacerse el seguimiento con la detección del virus del papiloma humano, pero en su defecto se continúa con el seguimiento citológico, ¿no? Con el Papa Nicolau al año siguiente. No es necesario realizar otro tipo de intervención. Los NIC2 sí se recomienda tratamiento, pero se va a aceptar seguimiento, siempre y cuando tengan unas líneas Z visible, o sea, la línea Z es la zona de transición, siempre y cuando tengan el raspado del canal endocervical sea negativo, y sea un paciente de fácil seguimiento. ¿Qué queremos decir con esto? Si es un paciente que vive muy lejos de un puesto de salud, que no tiene accesibilidad, ya sea por un tema económico, social, pues el paciente debería ir a tratamiento, ¿no? No debería quedarse simplemente en seguimiento porque sabemos que ese paciente se puede perder, ¿no? Si vive en un caserío muy lejos, que solamente va a la posta cada 2 años o una vez al año, entonces, en ese caso, sería más recomendable que el paciente vaya a tratamiento. Y en las neoplasias, en las lesiones intraepiteliales grado 3, pues se recomienda tratamiento en todos. La observación es inaceptable. Todos los pacientes deben ir a tratamiento. Y el tratamiento básicamente son con intervenciones de tipo quirúrgico. Eh, Esto es un algoritmo, ¿no? Que es basado en la guía que utilizamos nosotros, en la guía americana, la de la NSCN. Cuando tenemos lecciones tipo, como mencioné, NIC1 van a observación y en las NIC2, NIC3 debería poder hacerse alguna intervención que básicamente va en las que son los conolip, el cono frío. El conolip es la conificación, o sea, es como una pequeña erradicación de una parte de la lesión donde se encuentra la lesión de manera con bisturí, o sea, de manera quirúrgica. El cono frío el conolip es con masa, ¿no? De manera con calor. El cono frío es con bisturí. Y la láser ablación, pues son ya, bueno, como su nombre lo dice, es quema con láser la lesión localizada, ¿no? Estos son tratamientos que los hace el ginecólogo. Y en las lesiones HSIL, pues ya como mencionamos, pues no lo mismo. Ambas tienen que ir a colposcopía, ¿no? Bueno, como aquí no realizamos de manera rutinaria la detección del VPH, pues simplemente hacemos el manejo con citología, ¿no?
Bueno, esas son las bibliografías. Tenía una de resumen, pero creo que se borró. Sí, se borró. Bueno, eso es todo. Gracias.